Estuvimos viendo sistema endocrino y dijimos que el sistema endocrino es como, trabaja muy similar al sistema nervioso, cumple funciones muy importantes como crecimiento, mantención de órganos, regulación, mantenimiento de homeostasis, del equilibrio interno corporal. Así que si el sistema endocrino está alterado, vamos a tener una serie de problemas, ¿ya? Las hormonas, que son las sustancias químicas que secretan, ¿cierto?, las distintas glándulas, actúan en niveles pequeños, ¿ya? Y dependiendo de la intensidad, de cómo van actuando, ¿cierto?, o de la cantidad, es como van a actuar, ¿ya? Mientras más hormonas, mayor es el efecto y así. Eh, Actúan en pequeñas cantidades, actúan de forma más lenta que el sistema nervioso, ¿ya? Pero actúan de forma mucho más eficaz, ¿ya? Estuvimos viendo algunas glándulas y vamos a repasar algunas de esas glándulas. Estas glándulas, ¿cierto? La característica que tiene, algunos son órganos, otros no, ¿ya? Y principalmente tenemos el hipotálamo y la hipófisis, que son glándulas que están en nuestro cerebro y que son glándulas maestras, es decir, le da la indicación a muchas otras glándulas, ¿ya? Por lo tanto son muy importantes. Tenemos la tiroides y paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las glándulas sexuales o gónadas. Ya las glándulas sexuales no las vamos a ver hoy porque las vamos a comenzar a ver después con todo el tema de sexualidad, que es lo que viene. El eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué es el eje hipotálamo-hipófisis? Tenemos estas dos glándulas que están en nuestro cerebro y que van a estar trabajando en conjunto, ¿ya? Que una le va a enviar información a la otra y esta va a enviar a su vez la información a una glándula del cuerpo para que pueda hacer una acción, ¿ya? Es una unidad funcional que está dentro, ¿cierto?, del cerebro, y el hipotálamo tiene una función nerviosa muy importante. ¿Por qué? Porque el hipotálamo detecta y regula los niveles del sueño, la sed, el hambre, ¿ya? Y también va a regular otro tipo de hormonas. También va a elaborar hormonas relacionadas con la activación o inhibición de algunas hormonas de la hipófisis, es decir, el hipotálamo le manda la información a la hipófisis de las glándulas que tienen que fabricar, ¿ya? Esta hipófisis está dividida en dos lóbulos, ¿ya? Y le vamos a llamar la adenohipófisis a la anterior, y la posterior, la que está atrás, le vamos a llamar la neurohipófisis, ¿ya? Se ubican de esta forma, ¿cierto? Nuestro cerebro tiene una forma como el cuesco de una uvita, ¿ya? La anterior y la posterior. Tenemos arriba el hipotálamo y abajo esta glandulita hipófisis, ¿ya? De esa forma se observa. ¿Qué cosas regula esta hipófisis? ¿Ya? Tenemos distintas hormonas. Según el lóbulo o el lugar donde se produce esta hormona, ¿cierto? Tenemos la adenohipófisis, que era la que estaba adelante, y la neurohipófisis es la que estaba atrás. Secretamos distintas hormonas y con acción en distintos lugares, ¿ya? El lugar donde actúa la hormona, recuerden que se llama órgano diana o órgano blanco, ¿ya? Entonces, tenemos distintas hormonas. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides, es decir, esta hormona le dice a la tiroides lo que tiene que hacer, ¿ya? La ACTH, que es la hormona estimulante de la corteza de las glándulas suprarrenales, y también estimula a la corteza suprarrenal para que secrete ciertas hormonas. La somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, que va a estimular el crecimiento en todos los órganos del cuerpo. Ya, eso es muy importante. También tenemos la LH, que es la estimulante del cuerpo lúteo y las gónadas, es decir, estimula la secreción de testosterona y de la ovulación. También tenemos la FSH, que es la hormona folículo estimulante y también actúa sobre las gónadas. Las gónadas son testículos y ovarios, ¿ya?
y se encarga de la maduración del folículo ovárico y también de la formación de los espermatozoides. ¿Ya? También tenemos la prolactina, que estimula, ¿cierto?, la secreción de leche y crecimiento de las mamas durante el embarazo. Y la neurohipófisis produce dos hormonas, ¿ya? La antidiurética, que actúa en los riñones y reduce la orina producida, y también la oxitocina, que actúa sobre útero y mamas, y es muy importante durante el parto, ya que hace que se libere la leche y provoca las contracciones para que nazca el bebé. También tenemos otra otra glándula muy importante, que es la tiroides. Abajito de ella se encuentra la paratiroides. ¿Ya? La tiroides es una glándula que está al interior del cuello, ya rodeando la tráquea y la laringe, y está regulada, ¿cierto?, por la hipófisis. Es decir, la hipófisis le dice lo que tiene que hacer. ¿Ya? Está asociada al crecimiento de los huesos, ¿ya? Y esta tiroide, hay dos hormonas principalmente que participan, es la tiroxina y la triiodotironina, la T3 y la T4, así se les abrevia. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Aumentan el consumo de oxígeno y también están relacionadas con la actividad metabólica, es decir, todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo son regulados por estas dos hormonas, ¿ya? También están actuando sobre el estado de alerta físico y mental, es decir, por ejemplo, en situaciones de estrés o de peligro, también van a actuar. La tiroides secreta otra hormona, que es la calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre y que hace que los huesos la puedan absorber, ¿ya? Entonces, si tuviéramos un problema de tiroides, hay muchas cosas que se ven afectadas, ¿ya? Tenemos cuando hay un exceso de producción, la enfermedad llamada hipertiroidismo, y cuando hay déficit, el hipertiroidismo cuando hay mucha, hipotiroidismo cuando hay déficit o poquita. También tenemos la paratiroides, que se localiza en un área muy cercana a la tiroides, está bajito, ¿ya? Esta regula los niveles en la sangre del calcio, del fósforo, y también estimula la reabsorción de calcio en los huesos. Entonces, esta hormona es importante para regular el tema del calcio en la sangre, porque hace que vuelva a los huesos, ya que no esté circulando en nuestra sangre. La tiroides es esta, ya, todo esto, y la paratiroides está aquí abajito, son esos dos globitos que tenemos. Esos son tiroides, todo esto, ya, todo esto. Y abajito está la paratiroides. Recordemos entonces cuando hablamos un poquito del feedback. El feedback es un sistema, ¿cierto?, de retroalimentación que nos dice cómo es el mecanismo de acción de estas hormonas. Tenemos el hipotálamo, y el hipotálamo le dice a la hipófisis que libere la TSH. La TSH es la hormona que regula la tiroides. Entonces esta hormona va a la tiroides y le dice que secrete las hormonas T3 y T4. La tiroxina y la triiodonina. Es más complicado el nombre, ¿ya? Entonces, esta es una red de retroalimentación, porque esta hormona, la TRH, le dice a la hipófisis que libere TSH, que le dice a la tiroides que libere T4 y T3, ¿ya? Entonces, mientras más aumenta esta hormona, más aumenta esta y más aumenta esta. Ahora, cuando los niveles de esta hormona son elevados en la sangre, el hipotálamo lo sabe, lo detecta y dice, ya, no más porque es suficiente. Entonces, este sería un feedback negativo, ¿ya? Feedback negativo o retroalimentación negativa, porque cuando el hipotálamo tiene sensores o sistemas que detectan la cantidad de esta hormona tiroides en la sangre, y si son elevados, disminuye la secreción de las otras hormonas, ¿ya? Entonces, ese es el sistema de retroalimentación de la hormona de la glándula tiroides. Tenemos otras glándulas importantes que son las suprarrenales,
ya, que están sobre los riñones. Se las voy a mostrar aquí. Ya, esta es la cápsula o las suprarrenales, y aquí tenemos los riñones. ¿Ya? Y acá tenemos dos zonas, ¿ya? La médula, que es la parte interna de, de la glándula suprarrenal, y la corteza es la parte exterior. Entonces la parte interna libera neurotransmisores. Los neurotransmisores eran los emisarios, por decirlo así, en el sistema nervioso, ¿ya? Y se encargaban de alertar ante situaciones de emergencia al cerebro. Se le decían al cerebro cuando había peligro, entonces el cerebro se preparaba liberando ciertas sustancias, ¿ya? Y la corteza, que es la parte exterior de estas glándulas suprarrenales, libera hormonas que son el cortisol y la aldosterona, ¿ya? La regulación de estas glándulas suprarrenales está dada por la hipófisis, ¿ya? La hipófisis le da las indicaciones de lo que tiene que hacer. El cortisol está asociado a los niveles de estrés y la aldosterona participa en la reabsorción de agua en el proceso de formación de la orina en los riñones, ¿ya? Acá tenemos el detalle de las distintas, en el caso de la médula, ¿cierto? Produce adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores, no son hormonas, ¿ya? Y en la corteza sí se producen las hormonas, que son el cortisol y la aldosterona, ya que trabajan en las distintas partes del cuerpo. Entonces recuerden que la adrenalina y la noradrenalina son neurotransmisores, es decir, las ocupa el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso trabaja en conjunto con el sistema endocrino. Y nos vamos a uno de los más importantes, ya que es el páncreas. El páncreas cumple distintas funciones. Primero, ayuda a la digestión de los alimentos, aportando con jugo pancreático, ¿ya? Que va a disolver distintas proteínas, carbohidratos, ¿ya? Y la otra función muy importante es la regulación del azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque secreta dos hormonas que son muy importantes. Y las dos tienen una función antagónica. Tenemos el glucagón y la insulina. Ya yo creo que ustedes han escuchado hablar de la insulina. Julián, bájale volumen, hijo. Ya. Entonces, el glucagón y la insulina van a regular los niveles de azúcar en la sangre. El glucagón va a hacer que cuando la persona esté sin comer, esté en un estado de ayuno, va a degradar el azúcar que se almacena en el hígado, ¿ya? En el hígado tenemos una parte donde se almacena glucógeno, que es la glucosa que se almacena para ocasiones en las que no, por ejemplo, si no hemos comido durante varias horas, el cuerpo va a sacar glucógeno y lo va a llevar a la sangre para que los distintos órganos de nuestro cuerpo lo puedan utilizar, ¿ya? También va a hacer que la glucosa que está en la sangre se pueda distribuir en estos órganos. Ahora, cuando no estamos en ayuno, al contrario, cuando comemos y aumentamos, ¿cierto?, la cantidad de glucosa en nuestra sangre, va a actuar la insulina, porque la insulina es quien va a tomar este azúcar y la va a llevar a los distintos tejidos que lo requieran. Por ejemplo, usted siente hambre en la mañana, es porque su cerebro le está pidiendo alimentación, ¿cierto? Le está pidiendo glucosa. Recuerden que la glucosa es la principal alimento de nuestras células. Luego esa glucosa, ¿cierto? Se forma energía en la mitocondria de la célula. Entonces los tejidos, los músculos, el corazón necesitan esa glucosa y la insulina es la encargada de transportarla, ¿ya? Ahora, si la insulina empieza a fallar, la glucosa, ¿qué va a hacer? Se va a acumular en la sangre y no se va a redirigir a donde es necesario, que es al cerebro y a los distintos músculos. Entonces ahí en ese caso, cuando la insulina o no se produce o se produce en bajas cantidades, vamos a hablar de la enfermedad llamada diabetes. Ya tenemos 2 grados de diabetes,
y una tiene muchas causas genéticas, pero la otra se debe a la alimentación. ¿Ya? Este es el páncreas. El páncreas está situado justo abajo de nuestro estómago. ¿Ya? Este páncreas, entonces, tiene directo conducto, ¿cierto?, con el estómago para poder emulsionar y digerir distintas sustancias con el jugo pancreático, pero a la vez también cumple esta importante función de secretar estas dos hormonas, insulina y glucagón. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cierto? El páncreas tiene distintos tipos de células. Vamos a decir que las células alfa se produce el glucagón y las células beta la insulina. ¿Ya? El glucagón va a actuar directamente en el hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado acumulábamos este azúcar en exceso, que es el glucógeno. Ahora, si el glucógeno ya hay mucho almacenamiento y comemos mucho, después el azúcar que circula en la sangre se convierte en grasa, ¿ya? Pero el que nos sirve es el glucógeno que se acumula en el hígado y que nos ayuda a tener disponibilidad de glucosa en caso de ayunos prolongados. Y la insulina, que va a redirigir, ¿cierto?, el azúcar y la va a llevar a los músculos, al corazón, al cerebro donde se requiere y va a bajar la concentración de azúcar o de glucosa en la sangre. Entonces, ¿cómo va a actuar esto? De la siguiente forma. Acá tenemos el páncreas y acá vamos a tener el hígado, ¿ya? En el páncreas se secretan dos hormonas, la insulina y el glucagón, ¿ya? Y en el hígado se va a acumular la glucosa como glucógeno o también se puede degradar este glucógeno y obtener glucosa. ¿De qué va a depender de esto? De si hay alta glucosa en la sangre o si hay baja glucosa en la sangre. ¿Qué pasa si hay alta glucosa en la sangre? Es decir, recién nos comimos algo con altos carbohidratos, nos comimos un plato grande de fideos con salsa, por ejemplo. El fideo tiene mucha concentración de carbohidratos, entonces nuestra glucosa va a aumentar, ¿ya? Es decir, la disponibilidad de azúcar en la sangre es alta. Entonces, cuando hay alta glucosa, va a haber mucha insulina también, porque hay que redirigir el azúcar a los distintos órganos que lo requieren, ¿ya? Entonces, si ya nutrimos todos los tejidos y nos sigue quedando azúcar, porque nos mandamos un tremendo plato de fideo, se va a estimular la formación del glucógeno. ¿Por qué? Porque ya ocupamos toda la glucosa que teníamos en la sangre y nos sobró. Entonces, eso que nos sobró lo vamos a guardar. ¿Dónde lo vamos a guardar? En el hígado en forma de glucógeno. Y lo vamos a tener ahí reservadito para cuando sea necesario. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué sucede ahora si hay baja glucosa en la sangre? Usted se levantó temprano, fue al colegio o se puso a estudiar y gastó mucha energía, pero no ha tomado desayuno. Quiere decir que su glucosa es bajita en la sangre. Entonces, nuestro cerebro no está pidiendo alimento, nuestros músculos, estamos cansados, necesitamos energía y no hemos comido. Entonces, ¿dónde vamos a echar mano? Al glucógeno que está guardando glucosa en el hígado. ¿Quién se encarga de sacar esa glucosa del glucógeno? Es el glucagón, ¿ya? Esta hormona se va a encargar de degradar el glucógeno y transformarlo en glucosa en nuestra sangre. Es decir, vamos a tener glucosa disponible aunque no hayamos comido, ¿ya? Porque tenemos nuestra reserva, ¿ya? Ese es el sistema de cómo trabaja, ¿ya? Glucosa alta en la sangre, actúa la insulina, la lleva a los órganos que la necesitan y la que nos sobra la transforma en glucógeno, ¿ya? Y de esa forma disminuye la glucosa en la sangre, porque la glucosa en la sangre es dañina, nos eleva la presión, nos da fatiga, daña los vasos capilares, entonces no es positivo.
Y cuando no hemos comido, el glucagón se encarga de degradar este glucógeno y darnos azúcar en nuestra sangre para que para que la insulina la lleve al cerebro, a los tejidos y a todo donde se corresponda. Habíamos hablado de la diabetes. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 generalmente es la que es heredada o que se obtiene y que es insulino dependiente, es decir, las personas casi no producen insulina, ¿ya? Y en este tipo de diabetes es más severa, ¿cierto? Generalmente de origen genético y necesitan inyectarse insulina porque no producen nada. Ahora, lo más común en Chile es la diabetes tipo 1, ¿ya? Que es cuando uno come muchos carbohidratos, entonces la insulina empieza a fallar o empieza a haber resistencia a la insulina, ¿ya? Y eso es lo más común y se trabaja con medicamentos y con una dieta más baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque esta persona tiene los índices de azúcar muy elevados en la sangre y esto es dañino. Y lo peor es que tenemos mucho azúcar, pero no está llegando ni al cerebro ni a los órganos que lo requieren, ¿ya? Entonces, si comparamos una curva de insulina de una persona, la concentración de glucosa de una persona normal y una persona con diabetes tipo 2, nos damos cuenta que el máximo que debería tener una persona normal de glucosa en la sangre es de 120 miligramos por decilitro, ¿ya? Y esto fluctúa, porque la persona come, aumenta, pero después baja y queda en niveles normales. Pero la persona que tiene diabetes tipo 2, fíjense que sube a las nubes su glucosa, tiene 200, a veces hasta 300, y lo malo es que baja muy lentamente, es decir, está mucho tiempo disponible en la sangre, porque ni siquiera llega a los órganos que lo requieren, ¿ya? Eso en cuanto a regulación. Esto es una de las cosas más importantes y es una de las mayor cantidad de preguntas que yo les hago, porque este sistema es muy importante de conocer.